en su libro, ya estamos terminando la última parte del libro, Edificados para morada de Dios. ¿Sí? Pueden tomar asiento. A lo largo de estos tiempos, de este tiempo que llevamos estudiando este libro, a lo largo de estas semanas, hemos estudiando cada uno de estos temas, títulos, ¿verdad?, sobre el templo que edificó Salomón. Y decía yo, ¿por qué es importante el cual Dios nos haya enseñado a través de estas semanas todos estos números, medidas, elementos, ¿verdad?, para aprender? En nuestro libro dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, basado en Hebreos capítulo 9, versículo 9. Y dice, esto fue lo que declaró el Espíritu Santo respecto al tabernáculo que el pueblo de Israel construyó en el desierto y del cual Dios le enseñó un modelo a Moisés, quien le ordenó, como lo dice en Éxodo capítulo 26, versículo 30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Por esto, las medidas y descripciones contenidas en los libros de Éxodo a Deuteronomio, aunque no completas, permiten que con mucha claridad hacer comparaciones y extraer lecciones para nuestra amonestación y exhortación con sorprendente claridad. Y ahí hace una recomendación de otro libro de la misma serie que se llama Harán para mí un santuario. Dice, pero aunque hay un paralelo entre el tabernáculo del desierto y el templo que construyó Salomón, pero de esas dos hay algo en lo cual concuerdan. Que dice, los planos de quién vinieron, de Dios. En primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, y dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Sí? Vamos a estar partiendo de ahí, que todo nuestra vida, en lo cual se está enfocando este título y este libro, es trazado por Dios en nuestras vidas. Él trazó cada una de las situaciones de nuestra vida. Las lecciones y las comparaciones entre la iglesia de Cristo y la casa que construyó Salomón no son nada fáciles de encontrar y elaborar, ¿sí? Por eso yo decía, en estas semanas, los hermanos que pasaban daban medidas, hacían comparaciones de las cuales cómo ocupaba el Señor, le había dado órdenes a Moisés, a Salomón, ¿sí? Y escuchábamos que eran piedras grandes, cimientos grandes, piedras labradas, muros que tenían que estar a la medida que él lo pedía. Porque era un diseño de Dios. Y tenían que hacerlo conforme a ¿qué? Al diseño que Dios le había mandado. Dice, ya marcamos, dice en la página 8, que muchos números y descripciones que encontramos al leer los capítulos de los libros de los Reyes y de las Crónicas, que nos describen algo de esta construcción, nos dan una cantidad de números y detalles, muchos de ellos difíciles de concordar, que además presentan innumerables problemas al aplicarlos a un diseño, a una maqueta de lo que sería el edificio del templo de construcción que construyó Salomón, siguiendo el plano trazado por la mano de Dios y dado a su padre, el rey David.
Esto se lo había dado primero al rey David, pero él no lo hizo. ¿Quién lo hizo? Su hijo. Dios se lo había mostrado a David, al rey David, pero él no lo hizo. Quien lo terminó ejecutando, quien lo terminó realizando, fue Salomón. Y dice acá que todas esas medidas serían casi imposibles, por así decirlo, para tener una idea en la actualidad cómo hubiese sido el templo que construyó Salomón. El otro día escuchaba yo de nuestra hermana Isabel que decía, eran piedras de 5x5, muy grandes, muy inmensas. ¿Cómo le hacían para trasladarlas? ¿Ocupaban grúas, carruajes? ¿Cómo las transportaban? ¿De dónde las traían? ¿Cómo era el proceso? La palabra de Dios en algunas partes sí nos dice, ¿no? Cómo se iban elaborando estas piedras, cómo se iba elaborando la casa, de dónde las traían, quiénes las laboraban, cómo las trabajaban. Pero nada más tenemos una idea. Y es bonito que al estarlo estudiando, como que nos transportemos a esa época, ¿sí? A ese tiempo. Yo decía, a mí me hubiese gustado estar en otra época, donde vestían de traje, con un sombrero, y no de charro. Pero es bonito a veces recordar e ir viendo cómo Dios iba trazando cada una de estas cosas. Dice, por esto, a diferencia de muchos otros autores que han disertado sobre esta construcción, para determinar cómo sería visto este edificio si viviéramos en esa época, nosotros no hemos partido de los detalles de la construcción para encontrar una aplicación a nuestra vida de servicio y adoración a Dios. ¿Sí? Él dice acá, nosotros no hemos partido de los detalles de la construcción para encontrar una aplicación a nuestra vida. Los escritores de este libro es bueno que nos hayan enseñado, nos hayan llevado a los libros de Reyes, Crónicas, ¿verdad? Éxodo, Deuteronomio, para tener una idea cómo lo construyeron. Pero parte de eso, en las lecciones traía una aplicación. ¿Una aplicación para quiénes? Para nosotros mismos. ¿Cómo poder aplicar cada uno de esos títulos que estuvimos viendo a nuestra vida? Y me gusta porque cómo empieza el libro, ¿cómo se llama? Edificados para morada de Dios. Y nos lleva a Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Pablo decía, en los cuales, Efesios 2:22, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 22. Dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Juntamente con quién? ¿Por qué dice ahí? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Pablo, en esta parte de la Biblia, nos lleva a la reconciliación por medio de la cruz de Cristo. Y termina esa parte de ese versículo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Juntamente entre nosotros, como un cuerpo que es la iglesia, ¿sí? Nosotros tenemos que estar juntos, edificándonos, ayudándonos unos a otros. ¿Para qué? Para hacer morada del Espíritu Santo. Si recordamos, igual hemos estado estudiando o escuchando en las lecciones, que usted y yo somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Somos una morada donde habita Dios. ¿Y el tabernáculo qué significaba? Eso. Era una morada donde iba a estar ¿quién? Dios. ¿Sí? Entonces, dice, para encontrar una aplicación a nuestra vida en nuestra hoja,
en la parte de atrás, dice, en nuestra vida de servicio y adoración a Dios, nuestra tarea ha tomado el camino inverso. Hemos partido de verdades contenidas en las Escrituras respecto a la casa espiritual y sacerdocio santo, que Dios está construyendo de piedras vivas. Esas piedras vivas, ¿quiénes somos? ¿O quiénes son? Ya di la respuesta. Nosotros. Sí. Nosotros somos piedras. Piedras que si recordamos, así hay parte de esta lección. Piedras, cimientos, paredes, reedificación, fecha, lugar, sitio. Y yo analizaba y decía, cuánta verdad al Dios ocupar a estas personas que escribieron estos libros para ir así, paso por paso. No empiezas primero por los cimientos y después preguntas qué vas a hacer, y después qué sigue. No, vas paso por paso. Cuando vas a realizar algo, se tiene uno que sentar, pensar, analizar, ver por dónde vas a empezar. Y dice nuestra lección, dice la iglesia, donde hemos de vernos incluidos todos nosotros para tratar de elucidar varios detalles que causan problemas al querer hacer trazos arquitectónicos del edificio. A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Estas lecciones al principio empiezan con una parte que me agrada y ahorita lo vamos a leer. Dice, esperamos que lo que ha leído le hayan hecho entender verdades eternas de una manera diferente. Y me gusta porque dice, quisimos usar el templo edificado en Jerusalén para llegar a su corazón, mucho más que a sus ojos y a su mente. Por eso dice, es importante que el escritor, como dice acá, quiso llegar al corazón con la palabra. Más allá de que, como decíamos, transportarte a esa época y decir, no, pues más o menos tengo una idea. No. Los escritores ocuparon la palabra de estos temas para llegar a lo que es importante, a nuestro corazón, ocupando la palabra de nuestro Dios. Dice, mucho más que a sus ojos y a su mente, buscando que al llegar a su corazón, las palabras citadas del Nuevo Testamento cobren vida y tengan una aplicación fructífera para su vida, enriqueciéndola en adoración, motivando más su servicio a Dios en humildad y reverencia. Y termina y dice, confiamos en Dios que esta meta, con la ayuda del Espíritu Santo, alumbrando los ojos de su entendimiento, se haya logrado ampliamente. Tal vez necesite leer estos comentarios otra vez, teniendo presente cuál fue nuestro objetivo al escribirlos, con nuestras oraciones. Y termina. Pero yo decía que realmente hayamos entendido cuál fue el propósito, cuál fue la idea por la cual ellos escribieron todo este libro. Todo este libro. ¿Con qué propósito? Más allá de poder llegar a comprender, a entender las medidas, las longitudes, las dimensiones con la cual se construyó o cómo se construyeron, cada uno de los temas llevaba un énfasis aplicado a nuestra vida. Y me gusta, porque vamos a hacer un pequeño recordatorio de todas las lecciones que se vieron. Y me gusta porque dice en la introducción, si quieren ir conmigo o escuchan, dice, la construcción del templo que edificó el rey Salomón tiene varias cosas singulares. La más importante tiene que ver con el origen de su diseño. Recordando que la palabra origen es partiendo algo de la nada. ¿Sí? Origen. No había antes algo similar, como decía yo, para que dijeran, nos vamos a copiar del templo que está en otro lugar.
O vamos a hacerlo tomándolo como referencia la casa del que está en otro lado. No, partiendo del origen de su diseño, de algo de la nada, de algo que Dios le dijo, se va a hacer así, por indicaciones de Dios. Y nos lleva a Primera de Crónicas 28, 19, que dice que todas esas cosas se las dijeron ¿a quién? A David. ¿Sí? Y fueron trazadas por las manos de Jehová, que le hizo entender todas las obras del diseño. ¿Sí? Que le hizo entender. Y de ahí vamos a partir. Porque a veces no entendemos cómo quiere Dios obrar en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos está llevando a un camino? O nos está llevando por el camino más bien. No logramos entender. Nos pasa algo y, ay Dios mío, ¿qué me quieres enseñar? Entonces el rey David dice, y estas palabras me las dijo Jehová, que me hizo entender los trazos que él quería que se hicieran. Y dice el libro, esto en sí nos motiva a pensar que podemos compararlo con el diseño de la casa espiritual y el sacerdocio santo que Dios está construyendo con nosotros. Como repito, nosotros somos esa casa espiritual. Mi cuerpo es morada ¿de quién? De Dios. Tengo que saber cómo hacerlo, cómo entender que Dios quiere que mi vida sea una morada de Él, donde yo en mi mismo interior pueda yo encontrar a Cristo en los momentos de felicidad, de tristeza, de alegría, de lloro. Yo mismo me tengo que edificar. ¿Y cómo? Con la palabra del Señor. Dice, la casa espiritual y el sacerdocio santo que se está construyendo. Es decir, su iglesia. Pero si nos detenemos en la frase obras del diseño, entenderemos algo importante, que deberá encontrarse al analizar cómo se construyó. Más allá de las partes arquitectónicas de las que constó. Y da una referencia el por qué ocupó a esa persona. ¿Por qué igual decimos, Dios me va a ocupar a mí? ¿Yo? ¿Realmente Dios quiere ocuparme a mí para servirle? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? En algún momento pasó por nuestra mente, pero Señor, ¿yo? Pero si soy así, así, así. Aquí nos marca una referencia de Segunda de Crónicas, que viene en el libro. Dice, yo pues he enviado un hombre hábil y entendido. Y nos hace una descripción de este hombre, de hijo de quién fue, de una mujer de las hijas de Dan, y que su padre fue de Tiro, de esa ciudad, el cual sabía trabajar, era todólogo casi. ¿Sí? Trabajaba en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Y dice, y también sabría esculpir, darle figura, darle forma a lo que el arquitecto, por así decirlo, en ese momento le dijera, ya, es que yo quiero aquí un caballito así, una corona así. Y él era perfecto para hacerlo. Tenía curia, paciencia, sabiduría. Y al reverso de la hoja de esa misma introducción, dice, quien fue designado para dirigir la obra, y hace la descripción, dice que fue hijo de una mujer, y en esa tribu era reconocido por su idolatría, por parte de su mamá. Y de un padre que era un gentil. Y nos hace todo esto, dice que Salomón llamó a Irán,
y que le dijo que confirmara que Dios edificaba la casa espiritual, incluyendo a quienes antes eran idólatras y estaban fuera de sus promesas. Nosotros allá afuera, Dios ya tenía planeado que íbamos a ser parte de sus hijos, pero no estábamos en ese momento dentro de las promesas que Él tenía. Nosotros tendríamos que hacer algo y era aceptarlo a Él, para poder formar parte de esas promesas que estamos gozando o que vamos a gozar en algún futuro o en algún momento. Dice, bien sabemos que la iglesia de Cristo se forma por quienes antes no tenían los privilegios que ahora les son concedidos. ¿Quiénes somos privilegiados de ahora de poder ser llamados hijos de Dios? La iglesia, los que nos congregamos, los que aceptamos a Cristo, podemos tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios y de también de recibir sus recompensas, sus promesas, sus bendiciones, porque estamos, diría yo, de este lado ahora. Dice, por tanto, y nos manda a Efesios capítulo 2, versículo 11 y 13, y dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso decía yo, antes de conocer a Cristo, estábamos en el mundo. Andábamos subiendo y bajando, haciendo y deshaciendo, por así decirlo. Mas gracias a Dios, llegó alguien a nuestra vida, llevando el evangelio, compartiéndolo, y ahora gozamos de esto, de estas bendiciones y de estas promesas. ¿Para qué? Desde ahí va a partir, desde el trazo, desde el diseño perfecto que Dios hizo. Primero empezó con nuestras vidas, con cada una de sus vidas, desde ahí, desde que estábamos fuera. Porque aunque nace uno en una, como se dice, de cuna cristiana, va a llegar un momento en su juventud, en la adolescencia, en la adultez, que te alejas. No te da un 100% seguridad de que si naces en una casa cristiana, o como se dice, cuna cristiana, no te da la seguridad que vas a llevar un camino perfecto. Porque repito, en algún momento se aleja uno de las cosas de Dios. Y tienes que tener un encuentro personal con Él. Entonces, en otro tiempo, dice aquí, dice la palabra, estábamos fuera de Él. Pero ahora somos por su sangre, cuando Él, repito, cuando Él entrega su vida y nosotros le aceptamos, somos parte de esta familia de Él. Dice, por eso hemos escogido el templo edificado por Salomón para extraer lecciones, y me gusta y subrayé estas partes, para hacer, que han de servir de enseñanza, exhortación y consuelo para nosotros que estamos siendo edificados. No que somos edificados, que estamos en el proceso para edificarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como decía yo, cuando puedes ayudarme en hacer esto, sí, y primero lo observas, tienes una idea cómo empezar, pero tenemos que irnos a algo que viene en todo, algo nuevo, que se llama instrucciones. Y te va marcando paso por paso, 1, 2, en figuritas para entenderlo a veces mejor. ¿Sí? Pero partes de algo. Porque cada lección nos va a enseñar, nos va a exhortar y nos va a dar consuelo. Porque estamos siendo edificados para casa espiritual y un sacerdocio santo.
Y empieza con el templo de Jerusalén, hace un recordatorio, y la lección número 1 se llama el sitio, el lugar, donde a Dios manda a que se edificara esa casa, ese templo. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriat, ¿sí?, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado para la era de Ordán Jebuseo. El lugar, el sitio. Igual nos manda recordando cuando Abraham, Dios lo manda a subir al monte y le dice, ¿yo qué? Proveeré. Abraham obedeció, dijo, vamos, y el Señor proveerá. El Señor proveerá un lugar, Él proveerá el sacrificio, la ofrenda. Y nos dice al finalizar de esta lección, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, así dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto, dice, esto nos hará pensar en las palabras de Abraham. Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. En el monte Calvario, Dios proveyó y dio ¿a quién? A Jesús, para que pudiésemos gozar de una vida eterna. Dios proveyó para que ahora pudiésemos formar su iglesia y adoremos llenos de gratitud, ofreciendo nuestros votos de serle fiel con temor y reverencia. Él proveyó un lugar donde podamos servirle y reunirnos. Hablando de esta iglesia, el Señor le dio la sabiduría al pastor para saber dónde iba a ir, a dónde se iba a formar en las instalaciones. Y al momento decíamos, eso hasta allá arriba, eso hasta allá. Pero Dios fue el que proveyó el lugar. Y de ahí vamos a partir igual. Para que cada uno de nosotros podamos edificar una morada de Dios, tenemos que tener un lugar donde hacerlo. No es lo mismo en una iglesia juntos como hermanos que en casa, solos. No es lo mismo. Por eso muchos dicen, no, yo leo en mi casa, oro en mi casa, yo solo. Pero no es la misma, ¿cómo podría decir? Comunión, la misma cercanía que nos ayuda a poder acercarnos más a Dios, ¿sí? No podemos, aquí juntos, si tenemos algún problema, alguna situación, lo externamos y juntos se hace una oración. Eso nos va a ir motivando, nos va a ir ayudando a que este cuerpo que va a ser morada de Dios sea preparado, sea alimentado, sea edificado. Dios proveyó un lugar para que usted y yo nos podamos congregar. Y de ahí parte con la fecha. ¿Qué tiene que ver la fecha en mi vida espiritual? ¿Qué tiene que ver una fecha cuando yo decidí aceptar a Cristo? Y termina, yo lo estaba leyendo, y esta parte es una parte de consuelo. Yo lo estudiaba y decía, ¿cómo podría yo aplicarlo? ¿Sería de enseñanza, de exhortación o de consuelo a mi vida? Yo tomé que era de consuelo porque dice en la última parte, ¿sabe cuántos años han pasado desde que confesó a Cristo como su Señor y Salvador? Y recordemos que hace, igual cuando dice que cuántos años se comió la oruga. Es decir, en la contabilidad divina, ¿cuántos años tiene usted como verdadero hijo y siervo de Dios? Porque muchos dicen, no, yo desde chiquito he escuchado. Sí, pero realmente, ¿cuántos años tenemos
literal de un servicio a Dios con entendimiento, con entrega total, con un servicio dispuesto a Él. No, pues yo llevo 20 años de cristiano, pero la verdad, 5 años de un servicio genuino, de un servicio real. ¿Y qué pasaron con los otros 15 años? Y muchos dicen, desperdicié el tiempo, no lo valoré, no le saqué provecho. Y decimos, si en 5 años hice esto, ¿cuánto no pude haber avanzado en los otros 15 años? Y nos lleva en el libro y dice, pregunta interesante, pues si en los cielos no entrará cosa sucia o inmunda, eso que desarrolló y que para Dios fue pecado, no entra en la historia que se está escribiendo en los libros que guardan en los cielos. Y hace una pregunta, ¿serán páginas en blanco para usted? Y me gusta cómo pone este ejemplo y dice, será como aquel que promueve su jubilación y cuando hace la búsqueda de los registros no aparece el total de los años en el que piensa haber laborado para su patrón. Y es cierto. El otro día en lo personal estaba yo checando el historial laboral y en esta página sí me marca, ¿no? De tal fecha a tal fecha trabajaste con este patrón, a esta empresa. Y decía yo, bueno, pero en esta empresa trabajé por 5 años. Y me marca un registro que nada más fueron como 2 o 3. ¿Qué pasó con los otros años? ¿Por qué no me los valoraron? ¿Por qué no me los juntaron? ¿Por qué no me los están tomando en cuenta? ¿Qué pasa con esos años? Pues en lo terrenal, pues ya no sirven, ¿no? Ya no valen, ya ahí se perdieron. Pero el consuelo que Dios nos da, que dice, yo te voy a ayudar a partir de ahora en adelante. No valoraste, no hiciste lo que tenías que hacer, de modo. Pero si real tomamos y decimos, bueno, ya de hace 5 años para acá, ya no pienso desperdiciar mi tiempo. No pienso desperdiciar ni un día para el servicio de nuestro Señor. Ese es el consuelo que Dios nos da. A partir de esa fecha en la cual cada uno de nosotros tenga muy presente, en el cual decimos, no, ese día fue el día que realmente tuve ese encuentro con mi Señor, esa identidad con Él, esa unión. De ese tiempo para acá vamos a trabajar. No desperdiciando una vez más el tiempo que Dios nos está dando a partir de ahora en adelante. Y de ahí sigue con los cimientos. En nuestras vidas, como morada y como templo de nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes tienen que ser? ¿Qué es el cimiento? Lo hemos escuchado y lo hemos estudiado en una construcción. Son las bases que sostienen un edificio, una casa, que están hechas por piedra, rocas fuertes, de diferentes tamaños, ¿sí? Pero el cimiento es importante. Si una casa no tiene cimientos, se va a caer. En nuestra vida, en esta lección, nos muestra que el Señor Jesucristo tiene que ser nuestro cimiento. En referencia a la construcción del templo, marcaban cimientos grandes. Cimientos no eran de 1 pulgada de grosor, eran gruesos. ¿Por qué? Porque iban a aguantar ese templo que iba a estar grande, que iba a ser alto, grande, ancho. Por eso era necesario que cuando Dios le mostraba a David cómo iban a ser las medidas de esos cimientos. En su vida y en mi vida, el cimiento es Cristo. Para poder de ahí desplantar este cuerpo espiritual. Si yo no tengo a Cristo como cimiento, va a venir algo a mi vida
y me va a alejar de la iglesia, me va a alejar de Él, me va a alejar de la congregación y de los hermanos. ¿Por qué? Porque mi cimiento no estaba arraigado, firme, sólido, fuerte. Era de arena. Y en la palabra nos marca esa historia de los dos hombres, uno sabio y uno necio. El necio, por no querer hacer y trabajar bien, llegaron las olas, sabemos la historia, y se derribó la casa. En nuestra vida tiene que ser el cimiento Cristo, para que nuestra vida, nuestro templo, mi casa espiritual de mi vida, tenga solidez. Y vendrán problemas, vendrán situaciones, nos pueden como que un poquito tambalear, pero no se va a caer. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar a donde poder llegar y poder aumentar o reforzar esa vida espiritual. Sigue con las piedras. Las piedras que se forman esos cimientos, decía, creo que le tocó a mi hermano Jorge. Okay. Las piedras eran piedras de diferentes tamaños, chicas, grandes, medianas, de diferentes formas, que iban haciendo, encajando, ¿sí? ¿Para qué? Para ser más fuerte, para tener más solidez. Como ilustración, estábamos viendo en esta escuela bíblica de verano, los muros que hicieron, ¿verdad? Que cada una de estas piedras formadas, pegadas una a otra, hacen un muro fuerte, un muro sólido. Pequeñas piedras de diferentes tamaños, de diferentes formas, pero que son necesarias para formar un muro. Esas piedras, pequeñas, grandes, fuertes, débiles, somos cada uno de nosotros, que vamos a ayudar a que esta iglesia sea fuerte y juntos poder luchar con el enemigo. ¿Para qué? Para que no entre fácil. Hemos estudiado todo esto. Las piedras vivas, usted y yo, labradas, pequeñas y grandes, pero que llevan unidas, pegadas. En la construcción se le llama mezcla, ¿sí? Pero en el cristianismo es la palabra de nuestro Señor, es el Señor mismo. Tenemos que estar pegados por Él, juntos como un cuerpo, juntos como una pared, para poder fortalecer esta iglesia, este templo en el cual venimos a adorar. De ahí sigue las paredes, ¿verdad? Que hablaba nuestro hermano Omar, que era necesario, ¿sí? Que son necesarias, ¿para qué? Para soportar. En todas las construcciones son paredes unidas, son 4 paredes, 4 muros, que están unidas entre sí, por los blocks, por las cadenas, por los castillos, por traves, que se van uniendo fuerte para poder aguantar en su momento aires, temblores. Una pared levantada por sí sola es muy fácil de caer. Si no tiene una buena cadena donde esté bien pegada, si no tiene un buen castillo a los lados para que sostenga, esa pared le pueden hacer con la fuerza muy leve y esa pared se va a caer. ¿Por qué era necesario que en este templo marca las paredes? Son las que iban a aguantar los ataques del enemigo, ¿sí? Nosotros, como repito, somos esas paredes igual, que tenemos que estar unidos, entrelazados, para soportar los ataques del enemigo. Y es necesario
que todos estemos juntamente unidos, ¿sí? Hacía igual referencia de un edificio que trabaja para él mismo, ¿sí? Para la edificación de él mismo. A veces, dentro de la iglesia, si no estamos de acuerdo en algo, es imposible poder caminar, seguir adelante, poder seguir avanzando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor, por eso digo, nos mostraba todas estas partes necesarias que cada uno tenemos que edificar: un cimiento, ser una piedra, ser parte de las paredes, para poder tener un templo, una morada de Dios personal, individual, que podamos soportar lo que venga. Y yo decía, ¿por qué era necesario que entendiéramos todas estas especificaciones que el Señor nos daba a través de los hermanos? En medidas, en dimensiones, de codos, de libras, de medidas exageradas. Vuelvo a repetir, para tener una idea de cómo era el templo en ese momento. Pero en el libro dice, pero lo principal era llegar al corazón, no partiendo de las medidas de esta construcción terrenal, sino de una construcción espiritual, que es nuestra vida. Usted y yo, vuelvo a repetir, somos templo y morada de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Y para poder proteger donde Dios viene a morar, tenemos que tener un cuerpo, un edificio, una casa bien formada, bien fortalecida, llena de Él. Y termina con la lección número 6, que se llamaba la reedificación. Y dice que cuando el pueblo de Judá regresó del exilio, sin duda se enfrentaron a retos formidables. Y dice ahí, los montones de escombro eran ahora pequeños cerros de con maleza y árboles. Los muros destruidos trajeron lágrimas a los ojos de Nehemías, pero ayunó y oró, hizo oraciones a su corazón. Dice que cuando comenzaron a trabajar en el muro, ¿cuál fue su queja de Nehemías? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos reedificar el muro. Yo lo veía y decía, para mí, la verdad, era una palabra de consolación en nuestra vida. Porque ellos habían ido y cuando regresaron vieron montones de escombro. Y tuvieron que reedificar. Tuvieron que quitar todo y otra vez volver ¿a qué? A construir. Pero dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar. En nuestras vidas, o algún momento, como repito, pasó algo y nos debilitamos y caímos. Pero el Señor nos permitió reedificarnos en Él, volver a levantar esos muros, volver a levantarnos. Esos escombros que de nuestra propia vida hicimos que se derribaran, por no poner un cimiento estable, por no ser una piedra que quiso encajar con los demás, por ser una pared debilitada. Se derribó mi casa, se derribó mi templo, y a veces ya no hay fuerzas para volver a trabajar. Dice, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro.
Dice, ¿qué pasaría cuando varios años antes Josué y Zorobabel vieron los escombros de lo que antes era el maravilloso templo que levantó Salomón? Ahí dice que algunos sacerdotes lloraron. Dice, esta palabra de Jehová que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová. Hay una promesa del Señor Jesús que podemos poner paralela a esta verdad. Yo edificaré mi iglesia, como lo dice en Mateo 16, 18. Entonces, si vemos dificultades y problemas, no desmayemos. Es el Señor Jesús que edifica la iglesia y no nosotros. Él hacía comparaciones y unos lo pueden tomar literal hacia una iglesia, a una casa de oración. Unos los podemos tomar personal de mi templo, mi morada, que es bueno y es válido. Yo, si no estoy bien cimentado y bien fortalecido, yo no podré ayudar a mi hermano si lo veo débil. Yo tengo que estar fuerte en el Señor, cimentado, bien consolidado en su palabra, para poder darle quizás en su momento una palabra de aliento, de apoyo, ¿sí? El Señor Jesucristo, como dice en esta parte, no es con fuerzas, no es con ejército, sino con el Espíritu de nuestro Señor. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me gusta porque dice, vuelvo a repetirla, hay una promesa del Señor Jesús que podemos poner paralela a esta verdad. Entonces, si vemos dificultades y problemas, no desmayemos. No salgamos corriendo. No digamos, no, pues aquí no. O en mi vida así no se puede. Si ya soy así, no, ya Dios no puede hacer nada conmigo. No, ya no. El Señor es quien reedifica. Nos da oportunidades, no una, a veces más de una. ¿Sí? Él es quien nos ayuda a poder, del montón de escombro, del montón de basura que se hizo, Él lo hace a un lado, limpia el lugar y dice, vamos, otra vez, levántate. No es con tus fuerzas, no es yendo a visitar cosas que no son, sino con la palabra del Señor. Por eso repito, veía yo estas lecciones, les daba yo un repaso y decía, es cierto, cada uno de estos títulos, desde el sitio en el cual Dios nos manda a un lugar, desde la fecha en la cual tenemos un encuentro con Cristo, desde los cimientos que tienen que estar bien solidados, bien hechos, bien cimentados, desde nosotros como piedras, ¿sí? Formar esas paredes fuertes, sólidas, y si en algún momento se llegan a caer esas paredes, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo seremos levantados una vez más. ¿Sí? Y me gusta y termina el libro, ¿sí? Con esas partes que lo leí al principio, que nos haga entender verdades eternas de una manera diferente. Y dice, quisimos utilizar como imagen el templo. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos qué hacer, cómo hacer, recordar la fecha. Si mis simientes no están fuertes, poner mi confianza en Cristo. Si como cristiano personal soy una piedra que no quiero encajar dentro del muro, ese muro se puede debilitar. Si yo soy necesario en ese muro para que el enemigo no entre, pero a veces porque yo no quiero adaptarme a algo, puedo ser ocasión a que ese muro se caiga. Cada uno de nosotros tenemos que entender estas palabras. Unas fueran de enseñanza, unas fueran de exhortación,
unas palabras fueran de consuelo a nuestras vidas. En lo personal yo marcaba, pues para mí podría haber, es esta de enseñanza porque me muestra esto. Esta de consuelo porque es real. Esta de enseñanza, de exhortación. Por eso dice al finalizar, dice, tal vez necesite leer estos comentarios otra vez, teniendo cuál fue nuestro objetivo. Si realmente le volvemos a dar otra leída, vamos a entender algo diferente, algo más, algo nos vamos a identificar con los cimientos, con los muros, con las paredes, con las piedras, con el sitio. Yo vuelvo a repetir, decía, sí, es mucha información, es mucho números, medidas, pero el por qué, porque Dios así lo trazó. Dios así le dio la enseñanza a David, que él no la hizo, la terminó haciendo su hijo, el rey Salomón. Nosotros entendamos, amada iglesia, que quizás nosotros podemos tener igual en su momento alguna idea, ya pasado. Tienes una idea, tienes cómo poder hacerlo y tú no lo realizas o uno no lo realiza, lo termina realizando otra persona. Pero porque Dios así lo planeó. Y tú le puedes dar un consejo, yo tenía una idea así, se podría hacer así, hablando algo terrenal, algo actual. Nuestras vidas fueron un diseño trazado por la mano de Dios. Cada una de nuestras situaciones que hemos pasado han sido, la mayoría, trazadas por el diseño de Dios. Nosotros tenemos que fortalecer esta casa, este templo personal, ¿sí? Que no sea un templo débil, que no sea un templo con un muro pequeño y un muro grande, o que dentro de ese muro esté un hueco por el cual el enemigo pueda entrar y pueda destruir este templo. Que si lo destruye, Dios no lo quiera, nuestro mismo Señor Jesucristo nos va a poder levantar, nos va a poder reedificar y con mayor fuerza. Entonces, hermanos, seamos edificados para morada de Dios. Seamos un templo para que Dios habite en mi vida. Seamos un templo en el cual pueda estar Cristo realmente en nuestras vidas. Y no nada más lo digamos de palabra. Si yo digo, es que Cristo mora en mí, tiene que verse reflejado. No, es que yo soy templo del Espíritu Santo. Tiene que verse reflejado con los demás. Decía yo, Dios no se equivoca. ¿Por qué al pastor se sienta con su familia, con alguien, y le piden a Dios, Dios, muéstranos qué es lo que tú quieres que se le enseñe a la iglesia? No es de que, pues vamos a ver, pues no. Se ha orado, se le ha pedido la dirección a Dios para que sea Él el que le dé la sabiduría y saber qué lecciones llevar, qué libros leer, porque sabemos que todo lo que hemos estado aprendiendo es basado a la Biblia, ¿sí? Todo trae referencia, todo trae escritura, todo trae palabra. No hemos estudiado un libro que sea de un autor por lo que él creó, por lo que él piensa, no. Todo lo que hemos estudiado ha sido inspirado por Dios. Y los hermanos que escriben estos libros lo hacen con ese propósito. Lograr que nosotros podamos entender cómo Dios nos quiere ir llevando. En fue edificados para morada de Dios. Los del día domingo era, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Decía yo, porque el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Nos está llamando, nos está hablando para algo. Yo a veces lo digo, ¿cuál es el motivo? No lo sé, Señor, pero si tú nos estás preparando es porque algo viene para la iglesia. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que tener una casa espiritual fortalecida por si alguien viene a esta iglesia. Tenemos que ser morada de Dios por si algo viene a mi vida.
y no tambalear y no caer, sino al contrario, estar bien fortalecidos en el nombre del Señor. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, en esta noche, en este momento, te damos gracias, Padre eterno, por este tiempo, Señor, en el cual nos has